Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Qué bendición una vez más estar esta semana 4 con ustedes estudiando Antiguo Testamento 2. En esta ocasión tenemos para trabajar en esta semana la lectura correspondiente a los profetas del siglo séptimo, sexto y el exilio. Muy importante esta lectura para poder comprender un poco más eventos quizás un poco cronológicos frente a lo que ocurre durante la deportación de Israel, de Judá a Babilonia y a Siria, ¿sí? Están aquí los profetas que están advirtiendo a los reyes, al pueblo también, de las consecuencias que deja el no obedecer o el no agradar a Dios. En esta semana usted va a analizar un poco a profundidad los profetas Jeremías, Nahum, Habacuc, Abdías y Sofonías como parte de esos profetas del siglo séptimo y sexto, pero al mismo tiempo vamos a leer un poco acerca de los profetas del exilio. Entonces allí va a aparecer Ezequiel y el Deutero Isaías, ¿sí? Entonces importante allí. Recuerde, de pronto usted dice, pero ¿y dónde está Daniel? Recuerde que estamos estudiando el canon palestinense, ¿sí? Daniel va a pertenecer a otro grupo de escritos dentro del canon palestinense o el canon hebreo, ¿sí? Entonces allí usted va a encontrar en su plataforma primeramente el documento que va a tratar sobre estos profetas, y va a haber un video que habla un poco sobre tres de los profetas que están en el siglo séptimo, ¿sí? Y sin duda alguna también va a encontrar las diapositivas en formato PDF, que las diapositivas no son más que un resumen de lo que usted está leyendo. Y por último encontrará la prueba corta, que consta de 10 preguntas. Recuerde, muy importante que tenga en cuenta los nombres de los profetas. Y yo creo que ustedes lo experimentaron la semana pasada. Una sola palabra mal leída puede malinterpretar el texto, o puede hacer decir al texto algo que no debe decir. Por ejemplo, recuerdo en la prueba corta la semana pasada estaba una pregunta que tenía que ver si los querubines hacían parte de la división de la Biblia hebrea, y el querubín es un ángel y lo que se pedía era un ketubín, ¿sí? A usted le parecerá hasta gracioso, y a la hora del tiempo puede que sea gracioso, y usted dirá, el profesor nos puso la cascarita. Pero nosotros tenemos, como estudiosos de la Biblia, tenemos que aprender a fijarnos en los detalles más simples que hay en la Biblia. Como por ejemplo, esta semana usted en la lectura va a encontrar que cada nombre que aparece allí, como por ejemplo Jeremías, como Nahum, Habacuc, Abdías, Sofonías, tiene un significado muy importante, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos leer desde el hebreo, no bajo la figura de un nombre propio, sino bajo la figura de lo que significa ese nombre, dentro de la lectura o dentro de la narración? Muy seguramente eso nos va a cambiar el sentido de la interpretación de la Biblia, y nos va a mostrar cosas muy bonitas, cosas maravillosas. Por eso es importante que usted allí tenga en cuenta eso. También tenga en cuenta, cuando esté leyendo allí el documento, que cada profeta tenía un objetivo a alcanzar, ¿sí? Cada profeta tenía una denuncia específica también, y cada profeta también se dirigía a unos sujetos puntuales, ¿sí? Algunos se dirigían al rey, otros se dirigían al pueblo, otros se dirigían a los extranjeros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por ejemplo, en el caso de Jeremías, si no estoy mal, permítame en el caso de Jeremías, él tiene una teología muy marcada.
¿sí? Cuando se habla de una teología, se tiene que mencionar o se tiene que interiorizar la forma en la cual él creía en Dios, cómo él creía en Dios. Cuando hablamos de teología, estamos hablando de la forma como reflexionamos a Dios, ¿sí? Dios no cambia, ¿sí? Eso hace parte de sus atributos. Él es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Sin embargo, la teología de la humanidad, de nosotros los seres humanos, sí cambia. Nuestra manera de ver a Dios cambia dependiendo las experiencias que nosotros tengamos en la vida. Y eso mismo le sucedía a los profetas. Dependiendo sus experiencias, era la forma como veían a Dios y era la forma como también lo predicaban o denunciaban ante los sujetos que ellos se dirigían, ¿sí? Entonces es muy importante allí poder mirar esto. Recuerde también que en cada profeta se puede dividir según, como una especie de bosquejo, pero estos bosquejos pues simplemente son una guía, ¿sí? Ya el predicador, según su sermón, según su metodología exegética y su metodología homilética, su metodología hermenéutica, ya cuadra el bosquejo según Dios como les haya revelado. Pero aquí simplemente se presenta unas divisiones muy generales de los documentos que están allí. Cada uno de ellos proclaman cosas muy diferentes, pero algunos también proclaman cosas muy parecidas, como insistiendo en que el pueblo o el rey tiene que cambiar alguna actitud en particular. Por ejemplo, en el caso de Nahum, este profeta va a hablar sobre la justicia de Dios en la historia, ¿sí? Allí lo va a encontrar en su documento. Habacuc, si no estoy mal, sí, Habacuc va a hablar sobre el castigo de Edom, ¿sí? Entonces fíjate que cada uno va a hablar algo muy importante. Allí en la página 130 más o menos del PDF usted va a encontrar un cuadro donde hay textos en la Biblia donde hay relación o hay coherencia, hay intersección entre algunos relatos, queriendo decir esto, que es muy posible que algunos de estos profetas hayan sido contemporáneos, porque se evidencia el asunto al leer esos documentos. Por eso es tan importante, mi hermano, mi hermana, que cuando usted va leyendo el capítulo y si le aparecen citas bíblicas, pues que usted vaya a la Biblia y las confronte, ¿no? Y las confronte. Sofonías tiene por mensaje especial denunciar el pecado contra Dios y contra el pueblo, ¿sí? Atacó la idolatría, la injusticia, el materialismo, ¿sí? Entonces allí usted va a encontrar también una lectura con respecto a Josías y la deportación, ¿sí? Y bueno, va a encontrar también, entre más información, va a encontrar algo muy importante que va a ser el segundo Isaías o el Deutero Isaías, ¿sí? Que va desde el capítulo 40 al 55, ¿sí? Allí se ubica un personaje, un anónimo, llamémoslo así, no propiamente Isaías. Ya esta parte ustedes lo leyeron un poco en el proto Isaías, o sea, la semana pasada. Esta semana vamos a leer el Deutero Isaías, ya el pueblo estando en el exilio, las denuncias que hace el profeta allí en el exilio. Va a hablar o va a leer sobre el segundo Isaías, como se conoce más popularmente. No se conoce tanto como el Deutero Isaías, sino como el segundo Isaías. Mi hermano y mi hermana, vuelvo y repito algo. Esta es la forma como lo estudia la teología, ¿sí? A la iglesia o a la congregación usted no les lleva esta información, porque esta información simplemente es para el estudio académico, ¿sí? No es que usted llegue este domingo a la iglesia y empiece a cambiar interpretación. Eso le compete única y exclusivamente al pastor, ¿sí?
y Dios le mostrará al pastor el momento adecuado para enseñarlo de esta forma. Mientras tanto, hoy como conocemos el libro de Isaías, así como lo estoy diciendo, el libro de Isaías, ¿sí? Pero la forma como lo estudiamos más al detalle es a través de esos 3 Isaías que ya estamos estudiando, ¿sí? Pues bien, mis hermanos, mis hermanas, yo espero que esta lectura también sea de gran bendición para cada uno y cada una de ustedes. Espero que el Altísimo sea guiando su proceso de estudio y que lo que usted y yo estamos aprendiendo, pues lo pongamos también en práctica en nuestras vidas, especialmente cuando estamos leyendo profetas que van a hablar mucho sobre la justicia, ¿sí? Sobre la justicia. Eso es muy, muy importante. Bien, mis hermanos, estamos atentos al próximo encuentro. Espero que estén yendo bien en sus pruebas cortas y que nos veamos pronto, ya sea por Zoom o ya sea porque el Señor nos llame a su presencia o venga por su iglesia, que es el anhelo de nosotros los hijos de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una muy buena semana y estamos atentos a cualquier inquietud que surja, poderla en lo posible responder. Dios les bendiga. Chao.